El rugido del dragón. Capítulo 8. Discordia 278. ¿Qué hacerse? Déjame mirar a mi hija. Dio un paso adelante a la orden de su padre. De pie, erguido y orgulloso, negándose a mostrar ningún indicio de cansancio por los largos viajes. Su timonera acababa de llegar a la ciudad y cuando llegó a la Torre de la Mano, su padre la convocó de inmediato. Cersei entendió que no podría darse el lujo de tales quejas, especialmente cuando el destinatario de ellas era su padre. Así que se mantuvo callada y quieta, y esperó a que su padre se dirigiera a ella. No lo había visto desde su última visita a la roca, que había sido hace casi un año, pero cuando miró a su padre frente a ella, se veía muy parecido. Se sentó detrás de su escritorio, su pluma en sus manos, rascando la punta a lo largo del pergamino, con la cara fija en la concentración. Satisfecho, dejó la pluma y levantó la cabeza. Sus agudos ojos verdes con motas doradas se encontraron con la mirada de Cersei, quien se apresuró a hacer una reverencia, lo que hizo sin problemas. Padre, siguió mientras se levantaba de su reverencia. Hija, le devolvió el saludo. Su expresión era ilegible, sus ojos se posaron en los silenciosos sirvientes y guardias en toda la habitación. Déjanos. Su tono autoritario los hizo salir corriendo de la habitación. Fue solo cuando el último se fue, que sus ojos volvieron a ella. Una sonrisa lentamente llegó a su boca que alivió la seriedad de su expresión. Eres hermosa, niña. Levantó la mano y le hizo un gesto para que se acercara. Silenciosamente emocionada por las palabras de su padre, se movió para acortar la distancia entre ellos. Viéndolo levantarse de su asiento, incluso en su crecimiento en los últimos años, él todavía parecía elevarse sobre ella. Cuando estuvieron a su alcance, sus fuertes brazos se posaron suavemente sobre ella. Mientras la abrazaba, siguió un ligero beso en su frente. ¿Cómo está tu madre? Ella está bien, padre, respondió Cersei mientras disfrutaba del cariño y la atención de su padre. Bien, sonaba complacido. Es una mujer fuerte, pero sigue siendo madre. El abrazo terminó, pero sus manos permanecieron sobre sus hombros. Seguro que está enojada conmigo por haberte llevado después de tener a Jaime conmigo en la capital. Se podía ver un leve brillo divertido en sus ojos, haciendo que las motas doradas se destacaran aún más. ¿Dónde está Jaime? Había esperado algún tipo de saludo de su gemelo, ya sea en las puertas de la ciudad o en la Torre de la Mano, pero no lo encontró ni lo vio por ninguna parte. Una ausencia que la molestaba, y aunque no se lo admitiría especialmente a su gemela, la lastimaba. Está con el príncipe, respondió Tywin. Él y el príncipe Daeron se han hecho buenos amigos desde que tu hermano llegó a la capital. El tono de su padre estaba lleno de aprobación por la amistad entablada entre los dos jóvenes. El príncipe sobrio, pensó con amargura. ¿Por qué no podía hacerse amigo de Rhaegar? El hombre que algún día sería rey. ¿Era Jaime tan tonto como para no entender los beneficios que vendrían de poder llamar amigo a un hombre tan poderoso? O mejor aún el poder que podría tener si tuviera la confianza de un rey. Ya veo, Cersei dejó sus pensamientos sobre las malas decisiones de su hermano para sí misma. Parecía que recaía únicamente en ella ganarse el afecto de Rhaegar. La ayuda de su gemela habría sido de gran ayuda, pero debería haber sabido mejor que no confiar en Jaime para nada, a menos que necesitaras algo golpeado con una espada o que te dijeran alguna broma tonta. Tu hermano está haciendo su parte, Cersei, dijo su padre como si sintiera su decepción interna en Jaime. Levantó la vista para ver que sus ojos estaban fijos. Ya no había un destello a la vista ni una sonrisa en sus labios. Una máscara de piedra se había deslizado reemplazando cualquier indicio familiar de que ella estaba mirando a su padre. Es hora de que hagas tu parte. Entiendo, padre, dijo Cersei de inmediato, sin querer que pasara por su mente ni un segundo de duda de que no podía confiar en ella. Eso lo complació, asintió. Sus manos le dieron un apretón en los hombros antes de dejarlas caer a su lado y regresar a su asiento. Cersei tomó la instrucción silenciosa y rodeó el escritorio hasta uno de los asientos frente a él. El tiempo de espera ha terminado, continuó. Muchos lores han enviado a sus hijas o hermanas aquí con la esperanza de atrapar al príncipe heredero. Una mirada de molestia cruzó su expresión. Independientemente de estos lamentables intentos, ninguno de ellos posee tu belleza, inclinó la cabeza hacia ella, o la riqueza y el poder de nuestra familia. El impulso de marchitarse bajo la presión ejercida sobre sus hombros era grande, y si hubiera sido otra mujer, podría haberlo hecho, pero no era ellos. Era una leona de la roca. Cersei entendió su deber y las expectativas que su padre depositó sobre ella. Ella lo enorgullecería. Ella tenía que. Dame tiempo, padre, y haré que el mismo Rhaegar le haga la petición al rey, le informó ella, esperando que su tono sonara confiado a los oídos de su padre, mientras ignoraba la ligera inquietud que se arraigó a través de los zarcillos fríos dentro de su estómago. Afortunadamente, él parecía haberla creído, y para su alivio y un impulso a su confianza, su padre recompensó sus palabras con una sonrisa que ella tomó como orgullo.
Lo sé, le aseguró, y luego la sonrisa desapareció. Debes estar cansado de tus viajes, báñate y descansa. No queremos la primera impresión que Rhaegar tenga de ti, ya que te has convertido en una mujer sucia y cansada. Su atención volvió a los papeles en su escritorio. La señal era clara. Ella fue despedida. Cersei se levantó de su asiento, tratando de ignorar el ligero dolor que sintió por su padre con sus palabras y acciones de despedida. Tan despacio como pudo sin parecer que estaba perdiendo el tiempo, cruzó su oficina, esperando que él la detuviera, que le diera una última sonrisa afectuosa o que se despidiera, pero todo lo que sintió fue decepción cuando llegó a la puerta y solo le dieron silencio. Miró por encima del hombro para ver a su padre absorto en su trabajo y con esa última visión, salió de su oficina y se dirigió a sus habitaciones. Hermana, su gemela entró en la habitación, horas más tarde. Cersei lo miró desde su asiento en su tocador, sabiendo de inmediato por su apariencia que había estado en el campo de entrenamiento. Tenía el pelo despeinado, la cara sudorosa, la túnica carmesí arrugada y los pantalones sucios. Ni siquiera se molestó en cambiarse antes de saludarla. La ira azotó dentro de su pecho a su hermano. Aquí estaba sentada, forzada por los nervios que se deslizaban dentro de su estómago como anguilas. Mientras estaba aquí, su hermano estaba parado sin ninguna preocupación en el mundo, quien ni siquiera se molestó en saludarla cuando llegó su caravana. Era enloquecedor. ¿Era ella la única que tenía el interés de su familia primero? ¿No le importaba nada su difícil situación? Reflexionó, sintiendo una punzada de dolor ante la posibilidad de que su gemelo pudiera hacerlo. ¿Era tan egoísta como para ni siquiera considerar sus sentimientos y temores ante lo que se le presentaba? «Puedo hacer esto», pensó para sí misma, tratando de calmar la duda que se había anidado dentro de ella, carcomiendo su confianza y su equilibrio. La emoción y el enamoramiento de ser la esposa y reina de Rhaegar se desvanecen al darse cuenta de la difícil tarea que tiene por delante. Su padre ya fue rechazado una vez por el rey Aerys en un compromiso entre ella y su hijo y heredero. ¿Quién puede decir que esta vez será diferente? Cersei. Una mirada de preocupación tocó su rostro, sus ojos buscando los de ella. ¿Hay algo que te preocupa? Tentativamente se dirigió hacia ella como si temiera que pudiera huir o atacarlo si se acercaba demasiado. Sí. Quería gritar, pero no podía. No podía manejar si su hermano reaccionaba con una risa o una broma a su costa, exponiendo su miedo por su diversión. Y yo, vaciló, solo estoy cansada de mis viajes. Él frunció el ceño, sin parecer engañado por su mentira, pero ella estaba agradecida cuando no la presionó. Puede ser agotador, admitió, es un largo camino desde aquí hasta el peñón. Su voz se suavizó ante la mención de su hogar. ¿Cómo está Tyrion? Las lágrimas picaron en sus ojos cuando el recuerdo de su hermano sollozando en los brazos de su madre se abrió camino de regreso al frente de su mente. Él no lo manejó bien. Se secó las lágrimas con un rápido movimiento de los dedos. Jaime no vio el movimiento ya que había agachado la cabeza. Hablaré con el padre, dijo después de unos latidos de silencio, para ver si permite que Tyrion viaje aquí. Conoces la respuesta de mi padre, señaló Cersei con tristeza. Su cabeza se alzó. ¿Qué quieres que haga? Él gruñó, los ojos brillaron con ira, pero ella no estaba segura de a quién se dirigía la ira, a ella o a él mismo. Con la misma rapidez, la ira se disipó y una mirada de remordimiento se extendió por su rostro. Perdóname, sonaba sincero. Lo extraño mucho. Lo sé, ella también lo extrañaba, y acababa de irse, mientras que Jaime no había visitado la roca en meses. ¿Te han mostrado los alrededores? No, respondió, esperando en silencio que el príncipe Rhaegar le diera el honor, pero se dio cuenta de que era un sueño tonto y que debía abandonar si planeaba llamar su atención. No puedo confiar en que él me busque, se recordó a sí misma. Debo buscarlo. Soy la leona, la cazadora. Entonces permíteme remediar eso. Le tendió el brazo, una manera de expiar por no estar aquí cuando llegaste. Muy bien, asintió, dándose cuenta de que esta era su oportunidad de aprender sobre su nuevo entorno. Se levantó de su tocador y se unió a su hermano. Cersei metió la mano en el rincón de su brazo y no pudo evitar preguntarse cuándo fue la última vez que estuvo tan cerca de él. ¿O la última vez que fueron así de educados el uno con el otro? Jaime lo miró complacido. Bien, comencemos. Aunque informativo y más divertido de lo que hubiera pensado, Cersei no pudo evitar la decepción que se apoderó de ella cuando ella y Jaime llegaron a sus aposentos. No fue el final de la gira lo que hizo que esta sensación de insatisfacción se agitara en ella, sino lo que no vieron durante ella. No había habido ninguna señal o indicio de la presencia del príncipe heredero, el objetivo de las ambiciones de su padre y su afecto. Había muchos sirvientes y guardias, pero no se había visto ningún dragón durante su caminata por el castillo y los terrenos circundantes. «Es solo tu primer día», le recordó una voz suave, que a ella le sonaba como la de su madre.
intentando calmar el burbujeante descontento en su estómago. Un día perdido de todos modos, otra voz habló, rígida y severa, la voz de su padre. Quería suspirar, llorar, los nervios enredados en su estómago como serpientes luchando. Todo derivado de un hombre, su amado príncipe heredero y la responsabilidad que recaía sobre ella. No puedo irritarme por mi deber, se recordó a sí misma. Cersei. La voz de su hermano y la cadencia de su tono atrajeron sus ojos hacia él, estaba parado frente a ella. Sus labios se presionaron, ella reconoció la mirada con bastante facilidad. Él era su gemelo después de todo, y sabía que tenía algo en mente. Fue encantador, hermano, recitó ella, creyendo que él le había preguntado sobre el recorrido cuando su mente había divagado. Gracias, agregó. Fue al ver su reacción que se dio cuenta de que se había equivocado al juzgar lo que pensaba que su hermano le había estado diciendo. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió ella, más aguda de lo que pretendía viendo a su hermano hacer una mueca por su tono. Mis disculpas, Jaime. Se sentó en el borde de la cama, agradecida por el alivio y la comodidad de su suave colchón. ¿Lo es, padre? Jaime la sorprendió con su pregunta. No, respondió ella demasiado rápido para sonar convincente. Esperaba la sonrisa estúpida de su hermano y su broma tonta por haber sido atrapado en una mentira, pero no recibió ninguna de las dos. En cambio, su hermano la estaba mirando con algo que no había visto desde que eran más jóvenes, simpatía. Debería haberla enfadado. No quería lástima ni simpatía. Exigió respeto, adoración, no esto, y especialmente no de su hermano, pero se encontró demasiado cansada para reunir cualquier tipo de ira para castigarlo, reflexionando en un silencio asco mientras comenzaba a pensar que su tarea estaba condenada antes de que pudiera siquiera. Comienzo. ¿El príncipe heredero? Supuso. Sus ojos verdes buscaron su rostro, e incluso en su orgullo ella sabía que no podía contestar su respuesta con una mentira convincente, así que asintió. Suspiró ante eso, su bota rozó el suelo. Lo siento, hermana. ¿Para qué? Parpadeó, confundida no solo por el sentimiento de su hermano sino por las palabras mismas. Él la miró como si debería haber sido obvio, por no ayudarte. Sonaba arrepentido, pero luego algo brilló en sus ojos. Pero ahora puedo. Se movió para sentarse a su lado. No soy amigo del príncipe heredero, pero sé algunas cosas sobre él. ¿En serio, lo harás? La oferta de ayuda de su hermano la tomó por sorpresa. Sintiendo que su propio corazón se elevaba ante este nuevo torrente de esperanza que la llenaba. Por supuesto, le respondió él. Una mano vacilante se cernía sobre su regazo donde descansaban sus manos antes de tomar la decisión y colocar la suya encima de la de ella. Oh, gracias, Jaime. Antes de que pudiera detenerse, lo abrazó, un gesto que lo tomó desprevenido debido a la tardanza de sus manos en llegar a su espalda. Terminó el abrazo antes de que pudiera persistir y formarse como un recordatorio de lo que una vez tuvieron y sintieron cuando eran niños. Entonces somos diferentes, se recordó. Él tiene a su princesa, y pronto yo tendré a mi príncipe. Sintió una sonrisa formándose en sus labios. Pasa su tiempo con solo unas pocas personas. Comenzó con sus observaciones. Ser Arthur Dayne, Jon Connington y los escuderos del príncipe, Richard Lonmouth y Miles Moulton. Fue el primer nombre el que se quedó en Cersei mientras los demás estaban en la lista. Ella conocía al famoso caballero y le habían contado sobre su fuerte amistad con el príncipe heredero. Era esa amistad la que la preocupaba y la que le daba a la hermana del caballero, a Sara Dayne, una ventaja que Cersei no tenía. Ser Arthur, dijo casualmente, él tiene una hermana aquí, ¿no? Jaime sonrió. Sutil nunca fuiste tú, Cersei, siguió su broma con un suave empujón en su costado. Jaime, lo amonestó sin acalorarse, lo que solo le valió una risita a su hermano. Ella puso los ojos en blanco. Dijiste que ayudarías, le recordó. Y lo hago, señaló, pero eso no significa que no pueda divertirme un poco a tu costa. Su sonrisa intacta. Él podría provocarla todo lo que quisiera si eso la acercaba a Rhaegar, así que lo dejó así, dejando de lado cualquier leve molestia que su hermano parecía provocar dentro de ella sin esfuerzo. Sin embargo, no había esperado que se le escapara una sonrisa sabiendo que solo lo animaría si la viera, y para su desgracia, así fue. Una sonrisa de mi hermana, sonaba engreído. ¿Terminará este día de maravillas? Jaime, eso había conseguido que su sonrisa desapareciera. Él solo se rió. Lo sé, hermana, lo sé. Levantó una mano. Iba a decir que no tienes que preocuparte de que Lady Sara persiga activamente al príncipe heredero. ¿Qué? Los ojos de Cersei se abrieron de inmediato ante esta bendición. ¿Qué quieres decir? La belleza dorniense se ha enamorado de otro. No podía creer este giro afortunado. En todos los aspectos, esta Lady Sara iba a ser la mayor rival de Cersei en su tarea de conseguir un compromiso con el príncipe heredero.
La amistad de su hermano con Rhaegar, los lazos de su familia con los Targaryen, su supuesta belleza, y ahora estaba casi eliminada de la competencia tan rápido. Los dioses me favorecen, ella lo sabía. Ellos también quieren esta unión. Lo ven como una bendición que traerá prosperidad a todo Westeros. No era una mujer piadosa, pero no podía negar el toque de lo divino en este movimiento. ¿No tienes curiosidad por saber quién es el tipo afortunado? La pregunta de Jaime rompió la euforia de Cersei, haber ganado el cariño de tu rival. ¿Quién es él? Pidió más por el beneficio de su hermano que por el suyo propio, pero tal vez brinde por él más tarde. Sonrió. El día de mi boda con mi príncipe. Ned Stark. Daeron, ¿vamos de nuevo? Daeron extendió su mano hacia su oponente caído, Eddard Stark. Su amigo tomó la mano ofrecida con un asentimiento agradecido. Bien hecho, mi príncipe, felicitó Ned cuando se puso de pie. Sin embargo, tendré que declinar. Por supuesto, respondió Daeron, agradecido de que sus dos nuevos amigos hubieran accedido a entrenar con él estos últimos días para ayudarlo a prepararse para su duelo. 7 infiernos. Robert Baratheon estaba parado a un lado, con los brazos cruzados. ¿No estás cansado? En verdad estaba cansado y dolorido, pero eso no importaba. Estaba decidido a vencer a Rhaegar para ganar a Dark Sister para sí mismo. Si eso significaba alguna incomodidad temporal mientras tanto, entonces lo consideraba una ganga. Me vendría bien una pelea más. Ignoró el dolor en su brazo. Los músculos protestaron por el esfuerzo por el que había puesto su cuerpo no solo este día, sino los últimos. Había ampliado su entrenamiento desde su ya riguroso nivel para mejorar y prepararse para esta pelea, esperando que fuera el desafío más difícil al que se haya enfrentado hasta ahora. ¿Qué dices, Roberto? Daeron ofreció, tu juego de pies podría mejorar. ¿Mi juego de pies? Robert se quejó. Dame mi maldito martillo. Arrojó su espada de práctica al suelo con disgusto, y te golpearé profundamente. Ser Barristan Selmy se aclaró la garganta desde donde estaba, con una sonrisa divertida en los labios. Mi príncipe, corrigió Robert con una reverencia. Daeron se rió, lo recordaré. Había visto la destreza de su amigo con su martillo de guerra recién forjado y estaba impresionado con la habilidad y la fuerza de Robert para manejar un arma tan enorme. Muy bien, supongo que no tengo más remedio que terminar con mi práctica. Entregó su espada desafilada a un paje que esperaba, quien la tomó con una reverencia. Y ya era hora, murmuró Robert. Una risa abundante siguió a su tono burlón. Perdóname por querer ser dirigente con mi entrenamiento. Estás perdonado. Robert agitó su gran mano como si hiciera a un lado la disculpa de Daeron. Me mimas, primo. Daeron sonrió, ganándose la risa de Robert. Cualquier molestia que sintiera por tener que renunciar a su entrenamiento del día fue sofocada por la risa contagiosa de su primo. A pesar de que estaban unidos por la sangre, Daeron rara vez había interactuado con su primo. La última vez fue hace años. Tuvo suerte de que el error había sido enmendado. Se había topado con esta nueva amistad no solo con su primo, sino también con Eddard Stark, quien, al igual que Robert, estaba criando en el valle como pupilo de Lord Arryn. Cuando llegaron a la capital para despedir al padre y la madre de Robert de su viaje, el papel de Daeron fue interactuar y mostrarles a los dos el castillo y la ciudad. Más tarde se enteró de que la tarea de mostrarle a Ned y Robert los alrededores se la había dado primero a Rhaegar, pero su hermano mayor se negó y recayó en Daeron. La indiferencia de mi hermano no tiene límites, pensó con ironía, pero en este caso, estaba agradecido por la indiferencia y la obsesión de su hermano con los libros y la soledad. Cómo le dio la oportunidad de conocer a Eddard y Robert, donde rápidamente se entablaron amistades entre ellos y Jaime. Los cuatro se divierten entrenando, cazando, montando y explorando fuera de la ciudad. Extrañaría a sus dos nuevos amigos cuando regresaran con Lord Arryn al valle, sabiendo que se acercaba su salida de la capital. Su estadía ya se había extendido 2 veces gracias a la insistencia y el encanto de Robert, pero ahora se había fijado un día, y debían partir solo 2 días después del duelo de Daeron. Este duelo entre tú y tu hermano, observó Eddard con delicadeza, solemne en su reflejo. No se siente bien. Daeron quiso suspirar, pero se contuvo sabiendo que su nuevo amigo tenía una experiencia diferente con sus hermanos que la que Daeron tenía con Rhaegar. Le resultaba difícil de comprender tal antipatía entre hermanos, y por esa obviedad envidiaba a Eddard. Tiene sentido para mí. Robert se encogió de hombros. No me importaría una pelea entre Stannis y yo. La pelea imaginada fue suficiente para que Robert sonriera. Cualquier oportunidad de divertirme un poco con mi hermano. ¿Divertido? Daeron no pudo evitar preguntar, incapaz de ver a qué se refería su amigo. Por supuesto, Robert seguía sonriendo. Me encantaría golpearlo con una espada sin filo. Robert, suspiró Ned, pero sus labios se torcieron ante las payasadas exageradas de su amigo. Eso complació a Robert, quien le dio una palmada en la espalda a Eddard. Ahí está, príncipe.
Una sonrisa del solemne Ned Stark. Un avistamiento raro, no lo esperaría de nuevo a menos que estuviera en compañía de cierta belleza dormiense. Robert, la sonrisa de Ned fue tragada por un ceño fruncido. Robert no pareció molestarse por el cambio de humor de su amigo, reaccionando como si lo hubiera esperado. Tranquilo, Ned, levantó las manos, fue solo una broma, no fue un insulto para ti ni para su honor. Hizo una pausa. Además, su voz se redujo a un susurro, solo una sugerencia alentadora. Guiñó un ojo. Mi príncipe, Ser Barristan Ansel me interrumpió la conversación, si me permites. Por supuesto, asintió, siguiendo el paso del caballero mientras las bromas entre Eddard y Robert continuaban sin interrupción, caminando delante de ellos. ¿Qué pasa, Ser Barristan? Tu entrenamiento. ¿Mi entrenamiento? Daeron frunció el ceño. ¿Viste una debilidad en mi forma? Preguntó, ¿un desliz que Rhaegar podría explotar? Tu hermano, dijo suavemente el caballero de la Guardia Real, es tu hermano. Soy muy consciente de eso, respondió Daeron concisamente. Nunca te diriges a él como tal cuando hablas de este duelo. Es irrelevante. Daeron sintió que la molestia se agitaba en sus entrañas. Él es mi oponente. Lo venceré. Debo hacerlo, guardándome esa parte para sí mismo, sintiendo que solo le ganaría más desaprobación. Escúchate, negó con la cabeza, parece que esta espada significa más para ti que tu propio hermano. Claro que lo hace. Daeron espetó, incapaz de contener la ira burbujeante dentro de él. La verdad contundente en su declaración sorprendió a Barristan. La incredulidad cubrió su rostro. Mi príncipe, murmuró consternado. Suficiente. Daeron levantó la mano. Había dejado que esta conversación durara lo suficiente. Miró hacia adelante para ver que Robert y Eddard se habían detenido y los miraban confundidos. Despreció la mirada que Ser Barristan le estaba dando. De todas las personas que debería saber, no fue él el responsable de esta relación fracturada entre él y Rhaegar. Era enloquecedor que la culpa, la decepción recayera sobre él. Era Rhaegar, quiso gritar, pero se detuvo. Gracias, se obligó a sonreír, necesitando mantener la compostura mientras la frustración se agitaba bajo su pecho. Pensaré en lo que dijiste, mintió suavemente, complacido de que el caballero asintió con la cabeza y le devolvió la sonrisa, lleno de alivio. Ahora, si me disculpan, deseo despedir a mis amigos para que se vayan a sus aposentos. No esperó a que respondiera, sino que siguió adelante para reunirse con Robert y Eddard. Quédate quieto. Viserys se rió en respuesta, desobedeciendo mientras lo hacía, caminando por el suelo y fuera del alcance de Daeron. Se detuvo detrás de una silla adornada, asomando la cabeza por el costado. No puedes atrapar un dragón. Daeron sonrió ante el despliegue de energía y vértigo de su hermano. Oh, sin dificultad para seguirle el juego. ¿Ese es un desafío? Viserys movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo, seguido de una risa, los ojos brillando de emoción mientras sus pies golpeaban en su lugar, listo para huir y mantener el juego en marcha todo el día si podía. Necesitaba esto, pensó, saboreando la ligereza que solo su hermano pequeño podría darle. Una distracción alegre que le permitió no tener que preocuparse por las muchas cosas en su mente y, en cambio, solo le permitió ser un hermano mayor. Dae. La voz de Viserys lo sacó de sus pensamientos. No estás jugando. Hizo un puchero. Daeron aprovechó ese instante para moverse por la habitación. Viserys chilló de alegría cuando se dio la vuelta y comenzó a correr, evitando ser atrapado. Las carcajadas resonaron en las paredes, mientras caminaba por el suelo. Fue cuando miró por encima del hombro que finalmente vaciló, tropezó y perdió el equilibrio. Tiró las manos. Un grito de preocupación escapó de sus labios, temiendo que se fuera a caer. Alcanzó a su hermano, con los dedos alrededor de sus costados, agarrándolo antes de que pudiera caer. Te tengo, se jactó Daeron, y luego arrojó a Viserys al aire para el deleite del niño. Estoy volando. Viserys gritó. Daeron lo atrapó, disfrutando de la felicidad de su hermano. Como un dragón. Viserys sonaba emocionado. Otra vez. Otra vez. Exigió con petulancia. Viserys, a Daeron no le gustó ese tono ni un poco. Así no es como pedimos las cosas. Su hermano tuvo la sensatez de parecer disculpándose a pesar de, lo siento, se encogió un poco. ¿Puedes por favor, Dae? Le costaba parecer severo cuando su hermano lo llamaba así. Viserys era demasiado joven y le costaba pronunciar correctamente su nombre, y se conformó con llamarlo Dae. Un apodo que a Daeron no le había gustado al principio, especialmente cuando Jaime escuchó que lo llamaban, pero era uno que no podía negar que creció en él durante las últimas semanas únicamente debido al encanto y la inocencia de su hermano. Antes de que pudiera responder a la solicitud de su hermano, otra voz entró en su conversación. Daeron. La voz de su hermano mayor tenía una forma de sofocar el calor que Daeron había estado sintiendo. Su sonrisa se deslizó de su rostro, mientras se giraba lentamente hacia el sonido de la voz de su hermano.
Rhaegar, ¿vienes a jugar con nosotros? Viserys no se dio cuenta de la fría tensión que se había instalado en la habitación entre sus dos hermanos mayores. Daeron se mordió la burla que amenazaba con deslizarse. No lo sabe mejor, pensó con tristeza, compadeciéndose de su hermano cuando se enteró de la misma fea verdad que había descubierto Daeron. Rhaegar solo se preocupaba por Rhaegar. Hoy no, hermano, respondió Rhaegar a Viserys sin esforzarse por hacer que su tono fuera amable o tranquilizador al despedir a su hermano menor. Necesito hablar con Daeron. Viserys frunció el ceño. No hemos terminado de jugar. Daeron puso una mano en el hombro de su hermano para tratar de calmarlo. Está bien, Viserys, dijo con dulzura, podemos jugar más tarde. Pero, trató de argumentar Viserys. Suficiente, Viserys, reprendió Rhaegar, su fachada de indiferencia no se resquebrajó mientras su hermano menor parecía al borde de las lágrimas. Tus hermanos necesitan hablar. Daeron sintió que la ira se agitaba en sus entrañas por el despido de Viserys por parte de su hermano, con los puños apretados a los costados. Antes de que pudiera hablar, Rhaegar continuó. Ser Arthur te acompañará a tus aposentos, instruyó Rhaegar, mientras su amigo y caballero de la Guardia Real, Ser Arthur se adelantaba, dándole al joven príncipe una sonrisa alentadora. Ven, mi príncipe, le tendió la mano. Viserys miró del caballero a Daeron. ¿Te tengo que hacerlo? Sí, le apretó el hombro. Te visitaré en breve. Eso hizo que Viserys se moviera, aunque lentamente hacia la mano extendida de Ser Arthur, tomándola vacilante mientras el caballero recompensaba el movimiento con una sonrisa amistosa antes de sacarlo de la cámara. Antes de que la puerta se cerrara, Viserys miró hacia atrás y Daeron le envió una sonrisa tranquilizadora antes de que la puerta se cerrara detrás de ellos. Tú lo mimas. Rhaegar observó sin rodeos. Tú lo ignoras. Daeron respondió bruscamente. Rhaegar suspiró. Tengo muchas cosas en mente, hermano. No vine aquí para discutir. No, viniste aquí por algo. Daeron conocía a su hermano lo suficientemente bien como para comprender sus acciones, especialmente cuando lo involucraba a él. Sí, admitió. Se trata de nuestro duelo. Se paseó frente a la chimenea. Esa espada es mi derecho de nacimiento. Ese sería Blackfyre, mi príncipe, dijo Daeron. Eso pertenecía a los herederos del trono de hierro, no a la Dark Sister. Disfrutó al ver el ligero desliz de molestia que mostró Rhaegar antes de tragar saliva para retomar su apariencia estoica. Independientemente, Rhaegar se aclaró la garganta. Blackfyre se ha ido y Dark Sister está aquí. Esa espada puede tener un propósito en futuros esfuerzos como yo. Daeron se burló. La terquedad de su hermano al creer en estas profecías lo convirtió en un tonto. ¿Estás asustado? No soy. Él declinó bruscamente. Es por esto que estás aquí. Sintió la sonrisa en sus labios, disfrutando al ver la incomodidad de su hermano. ¿Tienes miedo de que te golpee? Su hermano frunció el ceño ante sus palabras, pero no ofreció ningún reproche además de una mirada irritada. Quieres la espada, pero no quieres ganártela. Rhaegar ignoró la acusación. No quiero pelear contigo, hermano. ¿Hermano? Daeron se rió. ¿Eso es lo que soy ahora para ti? Sacudió la cabeza. No puedes venir aquí después de ignorarme durante años y llamarme hermano y esperar que caiga sobre mi espada por alguna obligación familiar. Soy el heredero del trono de hierro, dijo Rhaegar con severidad. Voy a mostrarle a toda la corte lo que ya sé. Lo enfrentó Daeron, de pie a solo unos centímetros uno del otro. Que su príncipe perfecto no está exento de defectos.